Bueno, y vamos a seguir hablando sobre este tema y es por eso que vamos a enlazarnos vía Zoom con Ramiro Escobar. Él es un reconocido internacionalista, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya y también columnista de La República. Porque queremos conversar un poco sobre la importancia, el impacto que va a tener que se realice aquí en nuestro país la 50ª Asamblea de la OEA. Ramiro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Pilar? Gracias por la invitación. Un saludo para ti y para los amigos televidentes de ATV+. Y para nuestros televidentes, justamente, explicarles cuál es el impacto, cuál es la importancia del hecho de que nuestro país, Lima, la capital, sea justamente escenario y albergue a esta cantidad importante de funcionarios para la 50ª Asamblea General de la OEA. Bueno, la OEA es un organismo regional muy antiguo, data de 1948. Probablemente es uno de los organismos regionales más antiguos del mundo, anterior a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Agrupa 35 estados, van a venir representantes de unos 30 países, 20 estados, y que Lima sea la capital, digamos, o la sede, perdón, de este evento, implica que nuestro país adquiere una importancia a nivel internacional porque acoge esta asamblea de donde, ojo, no participan mandatarios, sino cancilleres, representantes de los distintos países, para debatir un tema central que es muy importante en la región, que nos, digamos, azota cada día, que es la discriminación y la desigualdad. Entonces, no es poca cosa que se escoja el Perú. Además, se escogió el Perú en la asamblea anterior por unanimidad, por aclamación, lo que quiere decir que en materia de política exterior y de política de Estado, a pesar de los enormes y sufridos y terribles problemas que tenemos en el interior del país, se nos valora como un Estado que participa en la organización y que es capaz de organizar un evento como este. Ahora, escuchaba más temprano al embajador Harold Forsyth en el sentido de decir, frente a los cuestionamientos que siempre existe, que la OEA no puede ser vista pues con una mirada paternalista, que no va a solucionar como tal todos los problemas, porque los que tienen que solucionar los problemas y diversos que hay en todo el continente, en todos los integrantes de esta organización, son los propios países. Es correcto, y además la OEA ni es paternalista ni impone nada. Hay protestas porque hay personas que creen que viene a imponer el aborto, por ejemplo. Nos lo han dicho abiertamente, han hecho circular, no se sabe cómo, un carro en las afueras del Congreso. El congresista Muñante ha salido con ese discurso, ¿no? Que quieren imponer la agenda progresista. Todo eso no tiene sustento alguno. La OEA es una asamblea de países, es un organismo regional. Se decide ahí lo que quieren los países y no se impone a ningún país nada. Es decir, por ejemplo, respecto al aborto, ¿no? Es un caso que está ahorita agitándose como Y no una de las solamente amenazas de aquí la en OEA. Perú, ¿no? En el mundo entero. Bueno, a ver, El Salvador, Nicaragua son miembros de la OEA. Bueno, Nicaragua ha solicitado su suspensión, o sea, quiere salirse, pero El Salvador, por ejemplo, es un miembro de la OEA, República Dominicana es un miembro de la OEA, y no hay ningún protocolo para ningún tipo de aborto ahí, ni siquiera el terapéutico. Entonces, mal se puede decir que imponen algo, porque ya les hubieran impuesto a países haciendo política al respecto, ¿no? También se dice que es una agenda progresista y hasta izquierda, por favor. Y es que la agenda progresista se da en el mundo entero. No es una cuestión de la OEA, sino que ya esos temas se ponen sobre el tapete ya desde hace algún buen tiempo en todo el mundo, o en casi Sí, todo. pero habría que preguntarse qué cosa es la agenda progresista. Pues la agenda progresista, ¿qué es? Aprobar o promover la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGTBI. En ¿Acaso todo es caso, la algo que no se llamada debe agenda poder progresista, ¿no? De la que discutir? tanto se habla. Es que no se entiende bien lo que es, Pilar, ¿no? Progresistas somos todos los que queremos un mundo mejor, un mundo con más derechos, un mundo con más equidad. Acá lo que se está confundiendo es que se cree que la OEA está promoviendo determinadas agendas de género, por ejemplo. Es cierto que hay resoluciones sobre eso, pero hay resoluciones contra la discriminación de las personas con discapacidad. Hay discriminaciones, perdón, resoluciones
contra la discriminación hacia los pueblos indígenas y por supuesto hacia la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo no se va a discutir eso? Y las resoluciones cuando se aprueban tienen observaciones, correcciones, y no es que la OEA va a imponer algo, simplemente va a recoger lo que los distintos países dicen y evidentemente va a haber cuestiones de género ahí, cuestiones de defensa de la mujer, de defensa de la comunidad de los derechos de la comunidad, defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, pero no hay ninguna imposición, no es vinculante lo que aparece ahí, se insta Así es. eh, a que se cumpla con cierta agenda, pero ojo, eso nos está haciendo perder de vista otras resoluciones que son incluso más importantes y El si tema quieres sobre las Nicaragua, cuales el podemos tema hablar. también de la En guerra en Nicaragua, Ucrania, definitivamente, porque eso tiene un impacto debido pues a esa situación de inseguridad alimentaria que se está agudizando debido pues a así toda esta es. situación. Mira, por ejemplo, ¿no? El tema de Nicaragua, hay una resolución preparada muy dura con Nicaragua. Además, Ajá. la OEA no aceptó las elecciones escandalosas que hubo en Nicaragua por el régimen autocrático de Daniel Ortega. Mal puede llamarse a Nicaragua, pues, un país democrático y a la OEA un organismo de izquierda, como alguna gente está diciendo, muy confundida, además, con mentiras promovidas por algunos políticos que no se basan en la realidad, no se basan en sus juicios. Por ejemplo, ¿quién está representando a Venezuela en la OEA? Un representante de Guaidó no va a venir, pero por Ujú. ejemplo eso demuestra que tampoco hay connivencia, digamos, con el régimen venezolano, que es absolutamente impresentable y que felizmente, digamos, está negociando con la oposición en México, pero no sabemos a dónde va a conducir eso. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Porque es otra cosa lo que se va a discutir acá, ¿no? Por ejemplo, hay una resolución sobre salud inclusiva, que por Ujú. primera vez menciona que hay un encadenamiento entre la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Y eso como una forma de prevenir las pandemias, porque la mayoría de pandemias son casos de zoonosis, provienen del territorio silvestre. Por fin, yo dije, cuando lo leí, se está hablando de esto, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Una resolución que tiene que ver con la crisis alimentaria que tú mencionabas, donde se afirma que tienen que hacerse esfuerzos para prever esa situación que, por ejemplo, va a afectar más a los países centroamericanos que a los países sudamericanos. Se Aunque hizo en una Perú lista de los la países más cifra, afectados. de acuerdo a la FAO, es bastante dramática y alarmante, y es por eso que este tipo de temas nos debe interesar. Por supuesto, y aquí no estamos bien. Acá no es que estamos súper bien y, por ejemplo, hay un problema muy serio con los fertilizantes. Pueden empezar a escasear más los alimentos, han subido de precio. Sin embargo, yo conversé con una funcionaria de Naciones Unidas hace 2 meses, más o Ujú. menos, vino acá y lo que dijo es que entre los 95 países más afectados por la crisis alimentaria no estaba el Perú. Vamos a tener problemas, sí, pero no tan graves como los que van a tener los países centroamericanos, y entre otras cosas porque nosotros exportamos alimentos y no tenemos una gran deuda externa. Pero Claro. sin duda esto se decide a nivel regional entre los distintos Estados miembros y es mejor que haya una agenda conjunta para enfrentar ese problema o para comprar vacunas, porque hay otra resolución que menciona esa posibilidad, cosa que no se hizo durante la pandemia anterior. Entonces, estos asuntos de fondo me parecen más importantes que estar viendo algunos puntos de las resoluciones con unos ojos demasiado prejuiciosos y desinformados, ¿no? Y el tema también de la migración, la situación migratoria de los Así es. venezolanos, el tema de la seguridad en Haití, son otros temas que también se van a poner sobre el tapete en la agenda. Por supuesto, la migración venezolana, que tiene unas características muy distintas a las migraciones anteriores, es una migración masiva y abrupta, rápida, que ha removido el continente. Los países donde hay más migrantes venezolanos son Colombia y Perú, ojo, merece un análisis en esta asamblea y de hecho va a ser así, porque claro, nosotros habitualmente los peruanos nos tenemos como muy acogedores, pero acá incluso ha habido brotes de xenofobia y sin duda hay venezolanos que han delinquido, pero no se puede estigmatizar a toda una población Ujú. por unos cuantos que delinquen y se tienen que tener políticas migratorias en lo posible coordinadas entre los países para que este no sea un problema solo de Colombia o Perú, sino de toda la región, porque hay inmigrantes venezolanos en varios países, no solo en los que he señalado. Y en el caso de Haití, En el caso de Haití, Haití es un país que tiene una situación terrible, históricamente degradada, de una pobreza de espanto, de una degradación ambiental
de espanto. Entonces yo creo que frente a Haití, por ejemplo, no solo hay que tener solidaridad, sino algún tipo de cooperación de los países del sistema interamericano para tratar de ayudar no solo a solucionar el problema de este momento, porque es un problema crónico, el de la pobreza, el de la desnutrición, sino la crisis política haitiana, que es algo que Ujú. no se soluciona casi nunca. Entonces, y que yo creo que a Haití hay que dejar de darle simplemente palmaditas en la espalda y tratar de ayudarlo a que tenga un régimen democrático, un sistema político estable, porque eso le ayudaría a solucionar sus problemas por sí mismo. Y entre los objetivos de la OEA está la promoción de la democracia, la estabilidad democrática, ¿no? La seguridad, ¿no? La discriminación y la desigualdad. Entonces, creo que Haití es un punto que debe concernir a todo el continente, a todos los países de la OEA, porque es una situación dramática la que se vive ahí, ¿no? Bueno, y justamente en esta inauguración del diálogo que ha habido más temprano por parte del jefe de Estado, bueno, ha vuelto a hablar que se tiene que hacer, adoptar acciones en conjunto para luchar contra la desigualdad, por la igualdad, para reducir estas brechas, bueno, que a todos no nos sorprendió, pero como que se puso en primer plano durante la pandemia y definitivamente lo que ha señalado es que tiene que verse el tema sanitario como parte de inicio de todo este trabajo en conjunto. Así es. Mira, nosotros en la región, sobre todo en América Latina, no en Estados Unidos, tampoco probablemente en algunos países de la región como Uruguay y Costa Rica, ¿no? Donde la pandemia se manejó mejor, pero tenemos un sistema de salud pública, teníamos, ahora mejoró un poquito, precisamente a raíz de la pandemia, que en condiciones normales tenía la gente como el agua. Vino la pandemia y la tapó simplemente, y eso nos costó miles de muertos. Ajá. Y eso no puede continuar así. La salud pública es un derecho de la población y es un signo mayor de la desigualdad. Recordarás, Pilar, acá en los tiempos más crudos de la pandemia, tanta gente tenía que salir porque no tiene un refrigerador y tenía que salir a la calle a vender lo que sea para poder comer. Y mucha gente no entendía eso, decían que estaban locos. Pero no, esa es la realidad de nuestro país y de varios países de América Latina, ¿no? La pobreza y la desigualdad. Este es el continente, la región más desigual del mundo, América Ajá. Latina, y todas las sociedades que son muy desiguales son disfuncionales per se. Y ese es un tema que se tiene que encarar desde los estados y desde la propia población, y tiene que acostumbrarse a sociedades de más equidad, porque eso va en función de, es por la mejoría de todos, ¿no? Una sociedad con más desigualdad también es más violenta. Entonces, ojo, esos son temas que hay que ventilar y creo que es, digamos, la parte de fondo de lo que se discutir en la OEA, ¿no? En la Asamblea Claro, de la OEA. que normalmente, bueno, queda en un segundo plano en medio de tantos cuestionamientos. Lo cierto es que son muchos los extranjeros, son muchos los funcionarios y autoridades que están participando desde hoy hasta el viernes en esta asamblea y esto definitivamente pues nos impulsa como país, ¿no? Nos hace mejorar hacia afuera nuestra imagen y también definitivamente consolida esta situación que tenemos, que nos podemos convertir en escenario, en sede de eventos de esta magnitud. Así es. Y esto, ojo, Pilar, no significa avalar lo que está haciendo el gobierno, que como tú sabes, pues tiene una actuación errática. Ajá. El propio presidente tiene una serie de acusaciones de corrupción que por supuesto tienen que continuar, ¿no? Pero la política de Estado, la política exterior, la actuación de la Cancillería, ¿no? Tiene que mantenerse, tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque una cosa es perdón, nuestros líos internos que tienen que continuar y otra cosa es que no nos podemos presentar ante el mundo desarmados, desorganizados. Tenemos que tener capacidad de organizar estos eventos. Se van a organizar otros eventos más, no es el único, ¿no? El Perú está asumiendo la presidencia de algunas organizaciones de manera temporal. Entonces, la Cancillería sigue funcionando, sobre todo con ese canciller, ¿no? Y eso Con el te iba a anterior creo que hubo preguntar, me vino a problemas, la ¿no? Con este mente, me no. vino justamente a la Sí, mente, pues, qué hubiera pasado si no se hubieran registrado estos cambios en la Cancillería y no hubiera vuelto el actual ministro de Relaciones Exteriores. bueno, de pronto sí se hubiera realizado esta asamblea, por supuesto, porque hay políticas de Estado que tienen que continuar, pero yo creo que el canciller Landa se está comportando de manera sensata. Tú recordarás este episodio que hubo sobre los baños neutros, por ejemplo. ¿Recuerdas? Ajá, Hace ajá. unos meses. Eso, por ejemplo, es una pérdida de tiempo.
¿no? Y el canciller tuvo que como mandar una tantas carta al otras. Congreso. Sí, pues, ¿no? Y el baño neutro aquí lo tiene en su casa y claro, eso es lo que hace pensar a alguna gente que hay una agenda progresista, lobby gay, cosas que en verdad yo le pediría a la gente que piensa así que reflexione un poco, ¿no? El mundo contemporáneo es el mundo de los derechos sociales, el mundo de la apertura, la diversidad, y todas esas cosas se van trabajando y no se imponen, se van logrando poco a poco en Ujú. consenso, el entendimiento que todas las personas tienen derecho a tener derecho Así y es, tienen todos, sin derecho a excepción. vivir como quieren vivir Así todos, es, ¿no? Y que todos, a con todos se les tiene que igualdad. Y respetar. eso queda completamente Exactamente. claro, Ramiro. Muchísimas gracias y de verdad, estoy recibiendo una serie de comentarios, todos positivos, sobre la entrevista, porque han entendido, ¿no? Han entendido, al menos empiezan a entender la importancia de este tipo de eventos. Muchísimas gracias como siempre, ha sido sumamente claro, Gracias a ti, Ramiro. Pilar, y un saludo a los televidentes y a la gente que está comentando temas. Hasta pronto. Perfecto, muy buenas tardes.